La muerte puede ser el miedo que todos los seres humanos compartimos, indistintamente cuál sea nuestra cultura, cuál sean nuestras creencias y cuál sea nuestro enfoque en la vida. El temor a la muerte tal vez lo tenemos fundado en las ideas de la condena después de la muerte. Diferentes culturas y diferentes cosmovisiones ven la muerte de una forma muy distinta. Sin embargo, el miedo a esto que es inevitable es latente casi que para cualquier ser humano. Sin embargo, ¿cuál sería su reacción si tuviera la posibilidad de contar qué hay después de la muerte? Hoy nos encontramos con Cristina Valencia, quien está en España, y nos contará cuál fue su experiencia después de haber regresado de la muerte. Cristina, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, a Cristina la conocimos a través de los lives que hacemos en esta plataforma, donde escuchamos historias paranormales o experiencias paranormales de diferentes usuarios. Entonces, es una muy buena historia, Cristina, y no sé si tienes algo que decir antes. Sí, gracias a ti por haberme acogido en lo que es la familia del live, la verdad, y haber escuchado mi historia. Bueno, Cristina. Porque, como dije, es algo que no voy a olvidar nunca. No, total, pues es que creo que fue una muy buena historia, pero pues yo no les voy a contar básicamente qué es. Entonces, lo primero es que arranca Cristina contándonos de qué trata tu historia para que todos lo sepan, y también a medida que vayamos entrando un poco en el diálogo, te iré haciendo algunas preguntas puntuales con respecto a lo que viviste. Entonces, adelante. Sí, a ver, yo primero pongo en contexto. Yo soy una persona sensitiva, para poner en contexto. Entonces, siempre me dicen que tengo luz blanca, pero la luz blanca es un arma de doble filo, digamos. Todo lo bueno te viene, pero todo lo malo te viene el doble también. Entonces, a mí me han pasado distintas experiencias, pero como la que pasé en quirófanos, que tuve una operación bastante complicada, bastante a vida o muerte. Era una operación a vida o muerte. Lo que me había pasado no me había pasado en la vida, y me ha marcado muchísimo, hasta tal punto que he perdido el miedo a la muerte, que es muy difícil que una persona pierda el miedo a la muerte, la verdad. Bueno, Y pues empiezo, si quieres, la historia. sí, claro que sí. Adelante, cuéntanos porque este tema me pareció muy interesante. Mano, es el miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido, el miedo a no saber qué hay, aparte pues que dependiendo de cuál sea nuestra creencia, cuál sea nuestra religión, nos han vendido la idea de que después de la muerte existe una gran posibilidad de ser condenados si no nos apegamos a ciertas reglas. Pero bueno, tú viviste esto, cuéntanos, digamos, desde tu experiencia, ¿cómo lo viviste? Sí, a ver, hay gente que puede decir que es por la morfina, que es por los medicamentos que te ponen, etc, etc. Bueno, mi historia es que yo cuando me duermo en quirófano, cuando ya me dormí en quirófano, yo tuve una experiencia extracorporal. Yo me vi a mí misma como me estaban operando. Entonces, por mucho que yo llevase medicación encima del cuerpo, yo no puedo saber si el cirujano, por ejemplo, le faltaba pelo por aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo, o la medicación no te hace saber eso. Si no estarías despierta en la operación, no estarías dormida. Entonces, yo lo que vi fue como una neblina, no era la luz ya de quirófano tan fuerte, era una neblina, como una muy tenue, una luz muy tenue. Y bueno, yo pues estaba viendo mi operación, y en esto que yo veo que se acerca mi abuela, que ha sido la persona que me crió toda la vida, que ha sido mi madre. Mi abuela faltó hace unos 3 años, más o menos, casi por la pandemia. Y yo la vi, pero tampoco como te puedo ver a ti o puedo ver a una persona. No, la vi también como una neblina, pero con las facciones de la cara, cuerpo completo, etc. Y me cogió de la mano porque yo no quería volver a mi cuerpo, estaba en una paz absoluta,
Una paz que por mucho que aquí en vida tengas paz, esa paz no la conoces. Yo esa paz nunca la he tenido, nunca. Es algo es una paz que es que no se puede explicar, no se puede, es que no se puede explicar. Yo no encuentro las palabras, sinceramente, para explicar esa paz. Y yo no quería irme. Y mi abuela me decía que no era mi tiempo, que no era mi hora, que volviese a mi cuerpo. Y yo decía que no, que yo estaba en paz, que yo prefería estar como estaba. Yo no quería volver a esta vida, no quería. Yo no vi ningún túnel, también tengo que decirlo, como hay personas que a lo mejor han dicho, he visto un túnel, he visto una luz, yo no he visto ningún túnel, no vi ninguna luz allá en un túnel, no. Yo lo que vi es lo que estoy explicando. Y al final mi abuela me cogió de la mano y me dijo, no es tu tiempo, no es tu hora. Y volví a mi cuerpo. Pero si hubiese sido por mí, yo no hubiese vuelto a mi cuerpo. Entonces ahí yo perdí el miedo a la muerte. Yo he estado en la UCI, a mí me preguntaron en la UCI qué tal, cuando ya me desperté. Y lo primero que dije es, me ha pasado algo muy extraño. He tenido una experiencia extracorporal. Y una de las enfermeras me dijo, díselo al cirujano, al neurocirujano, porque no eres la primera que cuenta algo así. Y el neurocirujano, efectivamente, cuando se lo dije al neurocirujano, efectivamente el neurocirujano lo ha vivido con otras personas. Bueno, Cristina, una pregunta. ¿Qué fue lo que te llevó a estar bajo operación? ¿Qué fue lo que pasó para que tú tuvieras que estar en el quirófano? Yo tenía 3 cervicales mal, al final eran 5, porque las otras 2 no las habían localizado en un TAC. Entonces a mí me tenían que abrir, pues ahora ya se ve menos porque no tengo los puntos, pero bueno, la cicatriz está ahí. Entonces me tuvieron que abrir todo esto, todo. Abrir, bueno, es un peligro porque está aquí la arteria, es un peligro. Entonces yo me podía haber quedado en quirófano, pero es que yo quería haberme quedado en quirófano, es que fue muy, muy fuerte. Y lo que me llevó a la operación fue eso, o sea, no es que fuese porque yo quisiese operarme o porque, no, es que si no me operaba, literalmente me quedaba en una silla de ruedas. Okay. Porque tenía 5 cervicales, me decían 3, pero al final me tuvieron que operar 5. Yo ahora mismo tengo 5 placas de titanio en las cervicales. Bueno, cuando entras al quirófano y estás preparándote para todo el proceso de la intervención, yo jamás he estado en estos escenarios donde estoy bajo los efectos de anestesias y demás. ¿Cómo inicia todo el tema? O sea, ¿en qué momento pasas de estar sintiendo, por ejemplo, que entra la anestesia y en qué punto comienzas a experimentar todo esto que nos cuentas? Sí, cuando a ti te anestesian no te enteras. Es como si te hiciesen perder la vida, porque en realidad tú respiras por una máquina, con lo cual no tienes vida. Tus órganos se paralizan, respiran por una máquina para que llegue el oxígeno al cerebro. Entonces no te enteras. Pero cuando ya tienes una experiencia como me pasó a mí extracorporal, sientes como que estás flotando, como que vas como no volando, pero flotando, y no tienes miedo a nada, y luego ya te ves arriba de tu cuerpo y ves que tu cuerpo lo están operando y tú estás arriba. Luego ya te pones al lado como tú quieres, te mueves como tú quieres. No hay una energía que tú puedas mover. No sé si me entiendes. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, se dice que la energía ni se crea ni se destruye, que
simplemente se transforma, ¿vale? Pero yo me pregunto, ¿esa energía tiene vida? Ok. O sea que, de alguna manera, a ver, tú podías como estar en torno a todo tu escenario y eras consciente de lo que pasaba Totalmente. y no sentías, es decir, durante el proceso, no sé, tu energía no tenía una conexión, por ejemplo, con el dolor corporal. Nada. Nada. Ok. De hecho, me desapareció todo el dolor que yo tenía en la espalda en ese momento. Ok. Bueno, tú mencionas una cosa que es interesante y es el momento en que pierdes, digamos, como el temor a la muerte. Pero mencionas también otra cosa que me llama la atención y que creo que a muchos les llama la atención y es, digamos, cuando uno está vivo, se aferra un poco a la vida. El temor a la muerte es básicamente perder como la noción de nuestra existencia. Pero cuando tú entras en ese proceso dices que te querías quedar allí. ¿Qué era lo que te motivaba, por ejemplo, a quedarte en ese lugar extracorporal, perdón, y a pensar como decir, oiga, prácticamente así es la muerte y siento esto, que quisiera estar en ese espacio? Entonces, ¿cómo fue esa sensación y por qué, digamos, esos pensamientos? Porque yo hablo por mí, no les incito a otras personas, ni mucho menos, ¿vale? Yo hablo por mí, por mi experiencia. Yo esta vida lo he pasado muy mal, entonces para mí esa paz era quedarme allí. Por eso no quería volver a esta vida, no quería volver a esta vida. Más que nada era por eso, que no les incito a nadie que lo hagan. De hecho, yo volví a esta vida, aquí estoy. Cristina, muchas veces hay personas que han contemplado la idea de acabar con su vida, pese a todos los miedos que existen. Muchas otras, por el contrario, están totalmente distantes de esa idea, puesto que vivir de alguna forma es algo que a todos nos gusta. Pero en tu caso particular y teniendo en cuenta tu historia, ¿tú cómo te sientes, cómo te asumes en este punto frente a la muerte? ¿Cómo me siento? Es que no tengo miedo. No siento que yo vaya a autolesionarme ni hacerme nada por el estilo, no. Pero no le tengo miedo a la muerte. Cuando me llegue, me llegó. No le tengo miedo. Antes sí, le tenía respeto, le tenía... porque siempre pensamos, ¿cómo será? ¿Qué sentiremos? ¿Qué? ¿Sabes? Pero es que yo ahora ya ni lo pienso. Ni lo pienso porque sé que es paz. Que luego la energía nuestra se esparce, como he dicho antes, y tiene vida o no tiene vida, que para mí sí que tiene vida, eso ya es otra cosa. Bueno, una pregunta con respecto a cuando tuviste a tu abuela, digamos, ella mencionas que digamos ya había fallecido hace algún tiempo, pero cuando la ves, ¿cuál fue esa sensación? ¿Fue miedo? ¿Fue sorpresa? ¿Fue angustia? ¿Fue alegría? Y digamos, ¿pudiste tal vez decirle algo a ella o solo escuchaste lo que te decía? Fue emoción porque no pude despedirme de ella cuando falleció. Y ahí en ese momento me pude despedir de ella. Tú nos cuentas que tu neurocirujano te contó algunas otras experiencias de personas que han vivido cosas similares. ¿Qué pudo decirte él? No, el 99,9% me dijo el neurocirujano, sienten paz. Y estoy hablando de un 99,9%. Sienten paz. Todos cuentan esa paz. Todos cuentan esa paz. No sienten miedo. Ok. Yo no he estado en las experiencias de otras personas, yo he estado en la mía, pero el neurocirujano sí es verdad que me dijo que el 99,9% que han tenido esas experiencias han sentido la misma paz que yo he sentido. Bueno, y antes de esta experiencia, ¿tú cómo te asumías frente al mundo paranormal? Es decir, ¿tú eras de esas personas escépticas ante todo lo que puede ser paranormal o tenías alguna creencia con respecto de que esto exista?
Ah, vale, ok. Sí, por eso explicaba que yo me dedico al mundo paranormal y por supuesto que creo, pero como científica, que soy enfermera también, que eso no lo he dicho al principio, no sé, solamente yo no me dedico, yo no cobro por ser sensitiva, es decir, ¿vale? Soy enfermera también, entonces yo cobro por enfermera, por mi trabajo. Y claro que creo en lo paranormal, claro que creo, porque, a ver, como científica yo puedo buscar una lógica, porque siempre busco una lógica, siempre he buscado una lógica. Pero cuando no encuentras esa lógica, es cuando tu cabeza dice, ¿por qué viene? O sea, no hay una lógica para eso. Entonces, claro que creo en lo paranormal. Yo aquí en mi casa, a mí se me ha llegado a mover la cómoda de la habitación de matrimonio. ¿Qué lógica le ves a eso? Si no hay nadie moviéndola, no hay nadie arrastrándola. Ok, o sea que tú has tenido, digamos, en tu investigación paranormal, digamos, parte de lo que haces, has tenido experiencias, digamos, paranormales previas a lo que viviste como tal de esa experiencia extracorporal. Sí. Es más, si quieres, si tienes tiempo o quieres, te puedo contar una muy cortita que me pasó junto con una compañera de trabajo. Y esta compañera de trabajo lo vio, o sea, no es que lo viese yo sola. Y de hecho está en la policía el informe. Claro, Cristina, adelante, cuéntanos tus experiencias paranormales. Vale, yo trabajaba en una residencia de ancianos y tenía siempre turno de noche. Estábamos dos compañeras, pues una era la enfermera y la otra era la auxiliar, pero nos ayudábamos entre las dos siempre. Y a las 12 de la noche, la 1 más o menos, si no se complicaba un poco la cosa, salíamos a cenar, era verano, salíamos a cenar al jardín, nos sentábamos ahí y hablábamos un poco, nos contábamos, pues mira, en tal habitación tienes que ir siempre de trabajo, ¿sabes? Y me acuerdo que la residencia tenía 3 plantas y solamente 2 estaban habitadas, porque la tercera planta estaban reformándola para poder poner más habitaciones para los ancianos. Con lo cual la tercera planta no tenía ni luz, ni tenía agua, la tercera planta estaba todo cortado. Solamente funcionaba la primera planta y la segunda. Y estamos cenando tan tranquilas y vemos en la tercera planta desde una ventana que se enciende una luz. Entonces, claro, lo primero que piensas, tu lógica, lo primero que piensas es, han entrado a robar. Es tu lógica. Han entrado a robar y somos 2 personas, ¿sabes? Y dijimos, pues mira, nos armamos de valor, cogemos las linternas y como teníamos que subir por la escalera de emergencias para ir a la tercera planta, porque el ascensor tampoco subía a la tercera planta, íbamos por la escalera de emergencias. Y solamente veíamos sillas apiladas, camas que estaban por montar, o sea, todo por montar, toda la planta por montar, incluso el piso estaba solamente el cemento, faltaba poner las baldosas. Con lo cual íbamos a la habitación donde supuestamente estaba esa luz y no había ninguna luz. Pero es que mi compañera también lo vio. O sea, no es decir, es que lo ha visto una y la otra no. Vale, bajamos y nos quedamos en la primera planta. Y en la primera planta empezamos a oír que arrastran sillas, que arrastran mesas, que arrastran... y dijimos, aquí hay alguien, tiene que haber alguien. Llamamos a la policía porque ya nosotras no nos atrevíamos por si había alguien y nos hacía algo. Llamamos a la policía, vinieron 4 policías, 2 se fueron por una salida de emergencia y otros 2 por la otra salida de emergencia. No encontraron absolutamente a nadie. Y ellos mismos dijeron que sí, que habían escuchado los ruidos de cómo se arrastraban las sillas, las mesas, todo. Y en el informe lo pusieron y nos hicieron firmar como que lo han puesto en el informe, pero al final del informe dijeron, no podemos poner
más de lo que hemos hecho, porque no se encuentra evidencia de ello, o sea, de algo físico. Ok. Y eso, cuando se lo dijimos a la directora, ella misma lo leyó. Y luego ya pues nos acostumbramos a trabajar con ello. O sea, que pasaba Luego recurrentemente. ¿Eh? O sea, que pasaba de forma frecuente. Sí. Y una pregunta. Pero a nosotras lo de la luz nos pasó esa vez pues porque no estábamos mirando para arriba y nos fijamos en la luz. Ok, pero... Oíamos sillas y pensábamos que eran los ancianos, porque habían ancianos que tienen demencia y se levantan por la noche y mueven sillas, y pensábamos que eran los ancianos, y no eran. Pero es que tampoco había nadie físico dentro, en la tercera planta. Bueno, y teniendo en cuenta que en este lugar, como lo manifiestas, es un lugar de cuidado de personas de la tercera edad y ancianos, ¿no pensaron tal vez que pudo haber sido alguno de ellos que al fallecer de alguna forma aún se hiciera presente en el lugar? Sí, allí yo como enfermera, a mí me han fallecido muchos. De decir, está ya terminal el anciano, voy a llamar a los familiares, y yo como enfermera tengo que estar haciendo acompañamiento. Entonces, sí, han fallecido. Dicen que cuando las personas están muy cerca a la muerte comienzan a tener sensaciones o a decir que ven a otras personas que ya han fallecido. Mientras tú estuviste trabajando, o bueno, en lo que tú has trabajado con estos ancianos, ¿has escuchado algo por el estilo? Mi madre me está esperando, cuando a lo mejor el abuelito tenía 80 y pico años. Estoy viendo a mi madre me está esperando. Y tú, desde tu profesión, desde tu experiencia como enfermera, ¿cómo has afrontado esta sensación? Pues cuando yo no era nueva, porque no era nueva, pero cada vez que te sucede eso, a mí la piel se me ponía chinita. Así. La piel se me ponía, se me erizaba, todos los pelos de los brazos, me entraba escalofríos, me entraba. Sí. ¿Pero ya ahora es más llevable la cosa o sigue dando miedo? No. Yo para mí es más llevable, pero porque también estudié, me saqué un máster en ayudante en autopsias, con lo cual para mí es más llevadero que para otra persona quizás. Bueno, pues es interesante ir descubriendo estas cosas acerca de lo que tú haces y digamos esa relación con ese proceso de vivir y también prepararse un poco para la muerte, también teniendo en cuenta lo que te pasó, Cristina. A todos ustedes muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta experiencia de Cristina Valencia. Como lo dije anteriormente, creo que la mejor forma de entender y de vivir estas historias es a través de sus protagonistas, porque pues finalmente son ellos los que saben y entienden cómo han percibido estas sensaciones, y creo que es la mejor forma también para transmitirlas y que ustedes entiendan mucho mejor pues las diferentes cosas que aquí se hablan. Exacto, dándole like, y ahí van a escuchar más historias paranormales como la de Cristina, y ojalá que sigas entrando para poder escuchar muchas más de tus experiencias. Claro que sí, eso seguro, eso lo sabes que seguro, segurísimo. Mil gracias, recuerden seguirme también en esta plataforma, en mis redes sociales, y nos estaremos viendo después en un próximo video.